Dios los bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de dos cosas que pasaron en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 16 en adelante. Primero, mis hermanos, vamos a ver la liberación de una mujer de espíritu de pitón, o sea, de adivinación. No es la salvación. Muchos dicen que fue salva, pero no, la Biblia no dice que fue salva, dice que fue liberada. Después vamos a ver cuando Pablo se encuentra en la cárcel y de repente se oscurece todo y caen las cadenas de las puertas de la cárcel y los presos no se van. No significa que ellos fueron libres por causa de que Pablo estuvo cantando coritos, pero fue después de medianoche. Aquí lo que vemos, mis hermanos, verdaderamente es la obra del Espíritu Santo para que los acontecimientos no fueran a mayores, que se matara el carcelero y por culpa de que se habían abierto las puertas, ¿verdad? En Hechos, capítulo 16, versículo 16, dice, aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Lo que nos dice aquí el versículo 16, que esta mujer era prosperando a sus amos, usando el espíritu pitónico o de adivinación, ¿verdad? Entonces la palabra nos indica que esta mujer daba grandes ganancias a sus amos. Y vamos a ver qué dice en el 17. Esta, o sea, la mujer con el espíritu pitónico, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres, o sea, la mujer con el espíritu de adivinación, estaba siguiendo a Pablo y estaba diciendo estas cosas, diciendo, estos hombres son siervos del Dios. Reconocía que Pablo y los que estaban con él eran siervos de Dios, no eran cualquier persona que estaban ahí. Estos hombres son siervos del Dios Alto, los cuales os anuncia el camino de salud. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, la gente que se encuentra en el mundo puede dar ese testimonio cuando lo ve? ¿Usted o nosotros verdaderamente reflejamos el carácter de Cristo o estamos reflejando nuestra personalidad? Nosotros ya, mis hermanos, como cristianos, deberíamos de ser como Pablo y los que estaban en el momento con él, reflejando, dice, que somos siervos del Dios viviente o del Dios alto. Y siempre, en todo lugar, mis hermanos, debemos de anunciar el camino de la salud o salvación para todo aquel que encontremos alrededor de nuestras vidas o encontremos a través de nuestra vida en cualquier lugar. En el número 18 sigue diciendo, y esto hacía por muchos días. Esta mujer era terca, estaba detrás siguiendo a Pablo y diciendo, son hombres de Dios que anuncian el camino de salvación o de salud, ¿verdad? Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Ya a Pablo ya no le gustaba, ¿verdad? Algunos de nosotros, hermanos, o ya seamos diáconos, pastores, cantantes, músicos, lo que seamos, nos gusta, ¿verdad? Que nos estén alabando. Oh, hermano, qué bonito toca. Oh, hermano, qué bonito predica. Oh, usted es un gran pastor. No, lo que verdaderamente Pablo decía, yo no quiero reconocimiento, quiero que Jesucristo sea reconocido a través de mí. Pero a veces nosotros ya como cristianos o ya en los caminos del Señor queremos que se nos reconozca a nosotros por nuestros talentos, por la forma que predicamos o lo que hacemos en la iglesia. Pero a Pablo le desagradó completamente. Dice, y esto hacía por muchos días, va desagradando a Pablo, si ya no le gustó, se volvió y dijo al Espíritu, con el poder que Pablo tenía, vino al Espíritu y vamos a ver qué le dijo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en la misma hora. Imagínense cuál era el poder tan grande que yacía en Pablo, cuál era la confianza tan grande, mis hermanos, que yacía o estaba dentro de Pablo, que ese espíritu salió en ese preciso momento cuando le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y en la misma hora salió. Hermano, nosotros deberíamos de ser como Pablo, tener esa gran confianza en nuestro Señor Jesucristo, caminar bien con nuestro Señor Jesucristo, obedecer lo que dice la palabra de Dios, y más que todo, alabar y glorificar a nuestro Rey de Reyes, nuestro Padre Todopoderoso. Y si estamos en eso, mis hermanos, tenemos el poder de desechar
o sacar demonios, así como Pablo lo hacía. Entonces aquí estamos viendo que esta mujer estaba hostigando y ya no le había gustado a Pablo que estuviera detrás de él diciendo voces y lo que estaba diciendo, y le dijo que saliera y salió de esa persona, de esa muchacha, salió el espíritu pitónico, ¿verdad? O de adivinación. En Hechos 16-19 dice, y viendo sus amos, ok, ya Pablo sacó el espíritu de adivinación de esta mujer, y los amos se quedan, "Ah, ¿y ahora qué vamos a hacer?". Eso mismo sucede en algunas iglesias. De repente tenemos un gran músico que toca el piano, que toca la guitarra, el violín y canta perfectamente, y a veces se va de la iglesia y se empiezan a preocupar todos los que están en la iglesia, todos los miembros de la iglesia, y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer sin el músico? Pero le tengo buena noticia, mis hermanos. La iglesia no corre por músicos, no corre por pastores, no corre por diáconos, no corre por miembros, corre por la fe en Jesucristo. Corre porque nosotros estamos creyendo en Jesucristo y en nada más. Si un miembro de la iglesia se va, la iglesia tiene que continuar. No es como aquí, que sus amos se quedan sin sus ganancias porque el espíritu pitónico fue desechado por el apóstol Pablo. Dice, y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, y es lo que estamos diciendo. A veces nosotros como cristianos, ya seamos pastores, ya seamos diáconos o miembros de una iglesia, ponemos nuestra confianza en los hermanos, pero la Biblia dice lo contrario, dice que tenemos que tener la confianza en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros confiamos, mis hermanos, en algún tipo de venta o algún tipo de cosas que hagamos dentro de la iglesia para generar recursos, pero dice la Biblia que cuando nosotros ponemos nuestra fe en ese tipo de cosas, entonces ya estamos en nuestras fuerzas, porque nosotros, dice la palabra del Señor, que debemos de confiar en el Dios Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él nos proveerá. Él nunca nos dejará, siempre y cuando nosotros tengamos la confianza en aquel que vive y mora dentro de nosotros. En Hechos 16-19, la palabra del Señor sigue diciendo así, y viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas, ¿verdad? Los estaban juntos, Pablo y Silas, y los trajeron al foro de los magistrados. Ellos ya estaban enojados, dijeron, bueno, ¿qué hiciste? Ya no vamos a ganar dinero, ya no tiene el espíritu de adivinación, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por lo tanto, estamos enojados contigo y te vamos a llevar a los magistrados. En este caso, en este tiempo, sería como un tipo corte, la policía, cualquier cosa así, ¿verdad? Y presentándolos, ahí en el 16:20 de Hechos dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y lo que estaba haciendo Pablo era hablar solamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero como estaban enojados, porque habían sacado el espíritu de adivinación de esta muchacha, ya no podrían generar ningún dinerito. Y a veces, mis hermanos, cuando nosotros estamos en la iglesia y tenemos ciertos miembros que son de gran ayuda y ya no están o ya no quieren servir, entonces decaemos. Pero tenemos que tener la confianza en Cristo y no en los hermanos o en las vendimias o en las ventas o todo lo que podamos hacer en la iglesia. Porque dice que una vez que quitamos los ojos del autor y consumador de la fe, estamos perdidos. Dice que estaremos en nuestras fuerzas, pero no podemos hacer nada en nuestras fuerzas. Hechos 16:20 dice así, y presentándose a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad. El 21, y predican ritos, fíjense, lo estaban acusando de predicar ritos, cosas malignas. Un rito es una adoración a un santo, que no es una adoración al Señor. La adoración al Señor es una alabanza y glorificar y enaltecer al Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Y predican ritos, los cuales no nos son es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Están predicando una doctrina diferente a la de nosotros. Por lo tanto, aquí los presentamos y queremos que los castiguen, si es posible que los maten, ¿verdad? Y en Hechos 16:22 sigue diciendo, y agolpándose el pueblo contra ellos, y los magistrados rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas.
Así es como trabaja Satanás. Satanás te pone una prueba, no una prueba, sino una tentación delante de ti. Y si tú caes en esa tentación, vas a tener tus consecuencias. Pero a ellos los estaban acusando injustamente y hasta llevaron un castigo, así como nuestro Señor Jesucristo llevó un castigo hasta que empezó los primeros latigazos hasta que terminó en la cruz crucificado, aún no mereciéndolos, ¿verdad? Entonces dice, y golpeando y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados rompiéndole sus ropas. Agolpóse quiere decir que se juntaban, se empujaban, ¿verdad? Dice, y los magistrados rompiéndole sus ropas les mandaron a azotar con varas. Imagínense el dolor que llevó Pablo y Silas. Todas les azotaron con varas. Y no crean que eran unas varas regulares, unas varas fuertes. Y les daban con toda su fuerza. Imagínate qué tan fuerte fue el castigo, el dolor y el sufrimiento que llevó Pablo y Silas, ¿verdad? Después más adelante en Hechos 16:23 dice, y después de los que los hubieron herido de muchos azotes, la palabra herir es que traspasaron el cuero de la carne y le salió sangre y le dejaron marcado y abierto, ¿verdad? Porque el golpear es una cosa, te queda un morete ya, pero herir es abrir, ¿ok? Le golpearon y le salía sangre. Fue una tremenda golpiza que los dejaron al punto de sangrar, heridos, ¿verdad? Y después que los hubieron heridos de muchos azotes, los echaron en la cárcel, los encarcelaron una vez más injustamente, ¿verdad? Dice, mandando al carcelero que les guardase con diligencia. Vinieron los magistrados, ordenaron que los golpearan, los llevaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que tuviera mucho cuidado con ellos, que estuviera atento a ellos, que los guardase con diligencia. En Hechos 16:24 dice, el cual recibió este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro. O sea, en la cárcel más adentro en estos días sería como el calabozo o el peor lugar que tenga en esa cárcel. Es un lugar frío, lleno de ratas, animales, con agua en el piso para que no puedan dormir. Dice, y el cual recibiendo este mandamiento los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. El cepo es una tabla que corre así. Te sientas, bueno, Pablo lo sentaron y metió los pies así y cerraron. Hay otro cepo donde no solamente pones tus pies, sino también pones las manos y cae la tabla y quedan tus manos así, agarradas con la tabla. Y hay otro cepo que es más avanzado todavía, donde no solamente metes tus pies, metes tus manos, sino metes tu cabeza y quedas en una posición de dolor constante, porque está apretado, no te deja que te acomodes, no te deja moverte, mas ellos habían azotado y llevaban un dolor tremendo de las heridas, y entonces con el frío, el agua y los animales sufrían más adentro, porque no podían acomodarse, no podían moverse, y era un sufrimiento terrible que estaba llevando Pablo en esa cárcel o en ese calabozo, ¿verdad? En Hechos 16:25 dice, mas a medianoche, orando Pablo y Silas. Ya estamos hablando que ya entraron y no dice más que hicieron durante el día, pero dice que a medianoche, a las 12, orando Pablo y Silas. No dice que les habló a los presos, no dice que les trajo el plan de salvación, no dice que les dijo arrepiéntete. Recuerda que ellos estaban golpeados, estaban aparte de todos los presos, allá adentro en un calabozo, ¿verdad? Porque hay algo por ahí que se dice que posiblemente fueron salvos, pero la Biblia no dice que fueron salvos. La Biblia dice que después de medianoche, allá adentro en el calabozo, dice, Pablo y Silas empezaron a cantar himnos a Dios y los que estaban presos lo oían. Algunos a medianoche ya estaban dormidos, tal vez no escuchaban exactamente lo que estaban cantando, otros escuchaban pero no entendían, ¿verdad? Y vamos a ver qué sigue diciendo más adelante. En Hechos 16:26 dice, entonces fue hecho de repente un gran terremoto. La fe de Pablo y Silas al cantar a Dios Todopoderoso, así es como nosotros, hermanos, debemos de tener la fe. Así como Pablo y Silas, viéndonos en las tremendas consecuencias, viéndonos en el castigo, viéndonos en el gran problema,
Tenemos que tener una fe como Pablo y como Silas. En medio del problema, en medio de la carga, en medio de todo esto, ellos empezaron a cantar himnos, empezaron a alabar y glorificar. Nosotros como cristianos, mis hermanos, una vez que nos encontremos con un gran gigante de enfrente de nosotros, o en el callejón sin salida, o en la pared sin puerta o ventana, tenemos que crear esa ventana a través de Cristo. Si te encuentras en un problema y no sabes qué hacer, arrodíllate y ven a nuestro Señor Jesucristo y dile: Señor, necesito de ti. Si no te sabes coritos, búscalos en la internet, pon coritos bautistas fundamentales y empieza a cantarle al Señor. Y tú verás la mano de Dios sobre tu vida. Así como Pablo y Silas lo vieron, tú lo miras. Recuerda que el mismo Dios de Pablo y Silas es nuestro mismo Dios. En Hechos 16:26 dice: entonces fue hecho de repente un gran terremoto. Empezó a temblar, empezó a temblar de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. No era un terremoto como ahorita de unos pequeñitos de 3 puntos, 2 puntos, 5 puntos. No, al punto de que los cimientos estaban así moviéndose. Los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas se abrieron. No dice que el carcelero fue a abrir, no dice nada de eso, sino que las puertas milagrosamente se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Aquí, mis hermanos, podemos ver la mano del Espíritu Santo. Podemos ver cómo el Espíritu Santo, podemos ver a Dios, podemos ver a Cristo, cómo trabaja nuestro Señor para sus siervos fieles que aún están en problemas o en situaciones desagradables, no, se mantienen creyendo y con una gran fe en nuestro Dios Padre Todopoderoso. En Hechos 16:27 dice: y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, estaba el carcelero durmiendo, empezó a temblar y de repente miró que todas las puertas de las cárceles estaban abiertas. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos habían huido. Pero esto no lo iba a dejar suceder el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vemos la mano del Espíritu Santo como sacude la cárcel, como las puertas se abren. Y el carcelero se le había dicho, o en aquellos tiempos se usaba, que si algún preso se escapaba, pagaban con su vida. Entonces el carcelero estaba a punto de matarse. Mi querido hermano, hermana, amigo o amiga que me ves, si tú tienes un problema donde estás pensando quitarte la vida, ven a Jesucristo, pídele ayuda, porque Él te va a dar la salida a tus problemas. No vale la pena que te quites la vida, porque dice la vida que los suicidas o los que se maten a sí mismos estarán en el infierno y tú no quieres estar en el infierno por la eternidad. Y la solución más grande la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Ven, arrodíllate y pídele que te dé la sabiduría, el gozo, la paz que tú necesitas y la salida de tu problema. El suicidio no es la solución. Jesucristo sí es la solución. En Hechos 16:28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo, o sea, Pablo le dice al carcelero: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Una vez más, vemos al Espíritu Santo obrando. Estos hombres no eran salvos. Por ahí andan diciendo que tal vez fueron salvos, que Pablo les salvó, pero recuérdenos que Pablo estaba en el calabozo con Silas y no empezó a cantar los coritos, sino hasta después de las 12 de la noche, cuando esto aconteció. La Biblia no narra que dice que habló con ellos o algo así, no. No vamos a poner cosas que no están ahí, ni vamos a suponer ni enseñar eso, porque la Biblia no lo dice. En Hechos 16:28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando, derribóse a los pies de Pablo y Silas. El carcelero está: wow, ¿qué pasó? Aquí están todos. Necesito de ustedes, necesito luz. Y vino y se postró ante Pablo y Silas. Y sacándolos fuera, o sea, el carcelero los saca fuera, les dice: señores, les pregunta el carcelero: ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Aquí sí viene una salvación. Aquí el carcelero se da cuenta
del poder de los cantos de Pedro y Silas, de todo lo que sucedió, todo ahí, que no se fueron, que todos estaban ahí. Entonces viene a ellos y le dice, ¿qué necesito yo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi querido amigo o amiga, si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, bueno, es momento de que vengas a Jesucristo en este instante y repitas así como yo estoy hablando con voz audible, que tú puedes escuchar, y decir, Señor Jesús o Señor Dios, yo me arrepiento de todos mis pecados. El arrepentimiento, mis hermanos, tiene que ser de corazón, desde el fondo de tu corazón, verdaderamente sintiéndolo. El arrepentimiento es un cambio de vida totalmente 360. Si estabas dentro del pecado, del lodo cenagoso, o de cosas de drogas, prostitución, cualquier cosa que estés haciendo que sabes que no le agrada a Dios, cuando tú te arrepientes, entonces cambias todo eso y con la ayuda del Espíritu Santo dejas de hacer todas esas malas cosas o atrocidades. Número uno, el arrepentimiento genuino, decir yo me arrepiento de todos mis pecados y dejar de hacerlos verdaderamente. Número dos, venir a Jesucristo y confesarle como tu Salvador de esta manera. Señor Jesús, yo te acepto y te confieso como mi suficiente Salvador. Pero debes de creerlo de corazón. Y número tres, tienes que tener la fe 100% de que el día que tú mueras estarás en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y debes de creer en tu corazón que el mismo Cristo que murió en la cruz y fue sepultado se levantó al tercer día y así podemos tener un Dios vivo, todopoderoso, el cual dice que estará siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Espero que sea esta pequeña enseñanza de bendición. Ya vimos la mujer a la cual se le quitó el espíritu de adivinación y por lo tanto Pablo y Silas fueron echados a la cárcel. Ya vimos esta mujer que Pablo la liberó del espíritu de adivinación. Ella no sabemos si fue salva, fue liberada del espíritu de adivinación. Después vemos que Pablo y Silas fueron castigados severamente, que le salió sangre, y fueron encarcelados en el lugar más profundo de la cárcel, donde ellos estaban sufriendo todavía los golpes que le habían dado, ¿verdad? Las heridas abiertas todavía dolían y más aparte los habían puesto en el cepo. El cepo hacía que no pudieran acomodarse y seguían sufriendo más y más por la posición tan incómoda que se encontraban. Después vemos cómo trabaja el Espíritu Santo al no dejar que los prisioneros salieran de la cárcel para que no se agravara el problema y se matara este hombre. Y vemos la salvación del carcelero. Mis hermanos, el carcelero, mis hermanos, reconoció que había un Dios todopoderoso. Así nosotros, hermanos, debemos de reconocer a nuestro Dios Jesucristo o nuestro Dios Padre Todopoderoso, que es el mismo, y el Espíritu Santo como nuestro Señor, nuestro guiador, y Él nos sustentará, estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, y nos vemos hasta la próxima.